Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de patología. En esta ocasión, pues, vamos a continuar con la siguiente complicación en torno a las patologías esofágicas. Si recuerdan, una de las primeras patologías que revisamos fue el ERGE o enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Esta enfermedad por reflujo gastroesofágico, bueno, que a final de cuentas ya deberían de haber estado viendo en alguna de sus otras materias lo que es la historia natural de la enfermedad y cómo pues una patología va avanzando hasta culminar en alguna situación que normalmente pues puede ser la muerte, por ejemplo. ¿Sí? Entonces va generando unas complicaciones. Estas complicaciones a su vez pues se convierten en las patologías de base y va esta deteriorándose poco a poco. En el caso del ERGE, pues puede haber iniciado primero como una hernia hiatal. Esa hernia hiatal nos propicia el ERGE. Ese ERGE nos va a dar posteriormente una esofagitis con las consiguientes erosiones de la mucosa esofágica. Esa esofagitis se puede convertir posteriormente en un esófago de Barrett o en una estenosis péptica, estenosis esofágica de origen péptico. Y esta estenosis esofágica de origen péptico pues se puede convertir a su vez ya en un cáncer de esófago. ¿Qué seguiría del cáncer de esófago? Pues el fallecimiento de nuestro paciente, porque es una enfermedad que pues el culmen de su historia natural es básicamente pues la muerte del paciente. ¿Sí? Para el caso, lo que estamos observando en la diapositiva, primeramente en la parte inferior, aquí, esto es una imagen de endoscopía del tercio inferior de un esófago. Para el caso, lo que observamos, las masas o tumoraciones que observamos son pues malignas, son cancerosas. ¿Sí? Aquí tenemos otra de este lado, siendo la luz del esófago realmente muy pequeña y algunos infiltrados de la mucosa linfocitarios como por aquí, ¿sí? Que son indicativos de que ha habido una irritación constante de esa mucosa que ha hecho que cambie, que mute el epitelio normal que encontramos a este nivel. En el caso del cáncer, pues hay que entender una cosa: las células cancerígenas son células anómalas, no deberían de estar funcionando si son células mutantes, son células que su ADN se ha visto alterado. Si recuerdan, cuando vimos en fisiología la primera vez que nos conocimos, en fisiología hablamos de la reproducción de las células y cómo esta reproducción pues está determinada por varios factores, entre ellos que para generar una nueva célula hay que copiar y generar una nueva hilada, un nuevo tira de ADN. Ese ADN ha de ser copiado idéntico por el ARN y otros mecanismos de la célula madre. ¿Sí? Ahora bien, en el caso del cáncer hay un mecanismo en particular que es el que lo genera, fuera ya de otros factores o factores genéticos o en algunos tipos de cánceres, que es la irritación repetida de la zona donde se genera el cáncer. Como en el caso del cáncer de esófago, de estómago, por decir algunos ejemplos, de duodeno. En ellos hay una irritación constante que puede generarnos esta patología. Ahora, ¿qué tiene que ver esa irritación? Esa irritación pues produce destrucción celular de las diferentes capas. Si en el caso del ERGE, del duodeno y del estómago, pues esta destrucción es por la acidez de los jugos gástricos. Entonces nuestro organismo lo que hace es tratar de reparar esos daños, generando nuevas células que ocupen el lugar de las células ya destruidas. Sí, es ahí, en ese mecanismo, donde puede presentarse lo que ya nos generaría un cáncer. Esto se compara como, por ejemplo, a qué tan rápido se requiere que se recuperen las células. Entre más seguido sea la lesión y más rápido se le exija a la célula repararse, pues estas van a empezar a cambiar, a mutar un poco, o puede generarse errores a la hora de copiar el código genético por la misma velocidad a la que se requiere que se reproduzcan. ¿Sí? Podríamos ponerlos a ustedes mismos como ejemplo de que, pues, por ejemplo, si yo les pido un resumen de un libro, les pido, no sé, que copien 10 páginas de un libro, pero les doy 3 semanas para que copien las 10 páginas, probablemente pues copien todas las páginas sin errores.
¿sí? Pero en cambio, si yo les pido que copien 100 páginas en 3 días, pues se van a equivocar por lo rápido con lo que están escribiendo. Es lo mismo en esta situación, una célula al reproducirse tiene que transcribir el código genético rápidamente, entonces es susceptible a equivocarse. Además, pues si la persona tiene ya algunas mutaciones en los genes, o sea, tiene historial familiar de presentar algún trastorno neoplásico, pues se facilita todavía más, ¿sí? O si consume ciertas sustancias que podríamos considerar mutágenas que pueden alterar el código genético, pues es todavía más factible, más plausible que suceda, que se genere una neoplasia de este tipo, ¿sí? Ahora bien, los cánceres pues pueden afarcarnos cualquier capa. En el caso del esófago, entre más profundo, como tenemos en esta imagen, entre más profundo se vean afectadas las capas, más grave es, ¿sí? Es un estadio más avanzado, más grave, menos curable, más dañino es para nuestro paciente y más probabilidades hay de muerte, ¿sí? En el caso de muchos de los trastornos oncológicos que vamos a revisar a lo largo de este curso, pues el tratamiento de opción es el quirúrgico. Hay que quitar, hay que cortar esa parte que está afectada, porque pues las células se pueden seguir reproduciendo. Lo malo con el cáncer es que como crecen de forma desordenada las células, pues pueden provocar, como en el caso de la imagen, obstrucciones. Y otra, incrementan en gran medida la demanda energética del organismo. Si son células que requieren una gran cantidad de energía para poder funcionar, ¿sí? Y aparte no son funcionales en el sentido tradicional, o sea, no cumplen la función del lugar en el que se encuentran. Y otra, normalmente las células tienen, esto ya se los había mencionado hace mucho, un mecanismo llamado apoptosis. La apoptosis no es más que en el código genético las células tienen ya inscrito cuánto va a ser su periodo de vida, entonces van a morir de forma programada, ya está programado cuándo van a morir esas células. Las células cancerígenas, por el contrario, no tienen ese mecanismo, entonces son, podríamos decirlo en un sentido sensacionalista, son inmortales, no van a morir a menos que pues sufran alguna lesión externa de algún tipo, ¿sí? Entonces, en la mayor parte de lo que vamos a observar, pues van a ser tratamientos quirúrgicos en los cuales hay que quitar, hay que cortar. Aquí observamos lo que anteriormente se conocía como era el tratamiento tradicional. Aquí observamos un cáncer gástrico hacia el tercio medio, hacia el final del tercio medio del esófago, en la cual pues lo que se realiza es una esofagectomía, es quitar el esófago afectado, que normalmente cuando hay una patología de este tipo se quitan no solo la lesión puntual, sino se quitan márgenes de tejido sano alrededor de la lesión. ¿Por qué? Porque en esos tejidos sanos podría haber una o más células malignas que al final de cierto tiempo se reproducirían y nos generarían otra vez el cáncer. Entonces se quita. Anteriormente pues se quitaba ese esófago, ¿sí? Y como vemos en esta última imagen, pues el estómago quedaba prácticamente elongado de otra forma y ya localizó prácticamente en el tórax. Pero esto también propiciaba reflujo, propiciaba otro tipo de problemas y además era una cirugía con una mortalidad muy elevada. Sí, y eso quiere decir que muchos pacientes no lograban sobrevivir o a la cirugía o su sobrevida a los 5 años no era lo suficientemente satisfactoria, vaya, para que fuera un tratamiento eficaz para curar esta enfermedad. Otra cosa importante, como todos los cánceres, entre más pronto lo identifiquemos, mayores posibilidades de sobrevivencia tiene nuestro paciente. De ahí que pues la mayor parte de los cánceres tengan algún protocolo de screening, que es podríamos decir, bueno, quitándole el anglicismo, es un protocolo de vigilancia, ¿sí? En el cual pues nosotros al identificar a nuestros pacientes por los factores de riesgo, pues decimos, no, este paciente se beneficia de que lo estemos vigilando a ver si no desarrolla un cáncer, ¿sí? Es como lo que han visto de las campañas de exploración de cáncer de mama o de las campañas que se hacen de Papa Nicolau, que son precisamente con la intención de buscar personas que se encuentren en riesgo de padecer alguno de estos cánceres ginecológicos. Esto se puede aplicar a muchos tipos de cánceres. ¿Sí? En cuanto a la epidemiología, pues tiene una mortalidad en el asunto global, ¿sí? Ya global, no tenemos una estadística precisamente nacional,
tiene una mortalidad mucho mayor en hombres que en mujeres, de 5.4 por 100.000 en el caso de hombres y de 1.1 en el caso de las mujeres, lo cual nos hace un total de 20.000 casos en hombres y de 6.000 en mujeres. En mujeres las principales causas de muerte por neoplasias vienen a ser los cánceres ginecológicos, como los que me acabo de mencionar, de ovario, de mama y cervicouterino. Si los pusiéramos en una lista, de cánceres, ¿cuál es el más común? Pues serían el cáncer de esófago, el octavo más común, ¿sí? Representando ya, si hacemos un grupo nada más de puros tumores del tubo digestivo, de un 5 un 7%, ¿sí? La edad de incidencia, que ya podremos considerarla ahora sí como un factor de riesgo, y si recuerdan cuando hablamos de acalasia, en el caso de que un paciente tenga disfagia y tenga más de 50 años, se considera como un factor de riesgo, un factor de alarma, se manda a hacer endoscopía de inmediato para buscar un cáncer, ¿sí? Entonces arriba entre 55 y 70 años son las edades en las que más se presenta esta situación. Igual va a ser más común en hombres que en mujeres. Curiosamente también se presenta más en afroamericanos, ¿sí? Siendo que hay que mencionar una cosa, los carcinomas o los tumores cancerígenos tienen diferentes estirpes histológicas. Esto quiere decir que son formados de diferentes tipos de células. La más común viene a ser el adenocarcinoma de esófago. Eso ya lo vamos a ir viendo conforme vayamos viendo diferentes tipos de cánceres. Otro de los tipos que viene a ser también como el más común en cuestión de razas, en el caso de los afroamericanos, es el que tenemos aquí como CCE, ¿sí? Esta abreviatura no es otra cosa más que, vamos a escribirlo, es un carcinoma, la primera letra carcinoma, o sea, un cáncer de células escamosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues vemos el tumor y en el tumor encontramos células de tipo escamosas, epitelio de tipo escamoso. Ahora bien, los cánceres no todos nos dan síntomas particulares que nos permitan identificarlos. En el caso del esófago, pues podríamos pensar en un paciente que tiene historial de reflujo gastroesofágico, que ya tiene mucho tiempo con esa patología, o que tiene dispepsia, o que tuvo ese diagnóstico con una hernia hiatal o alguna cosa por el estilo, ¿sí? Pero normalmente pues un cáncer nos va a dar síntomas inespecíficos que no nos van a orientar mucho así hacia dónde está el asunto, el problema primario. Lo que sí pues, nos pueden ayudar un poco son los factores de riesgo, aunque los factores de riesgo son también un poco generales, ¿sí? Pero pues si vamos juntando los varios como una especie de puntuación, entre más tenga un paciente, más fuerte es nuestra sospecha de que tenga tal o cual patología que estemos pensando. Entonces, primeramente tenemos el consumo de alto en nitrosaminas. Estas nitrosaminas las encontramos particularmente en los embutidos, ¿sí? Embutidos y algunas sustancias como en conservas, en vinagre, ¿sí? O particularmente en alimentos que son salados, no salados por un alto contenido en sal, sino salados que son curtidos en sal como medio de conservación, ¿sí? Este en particular hay que tenerlo en cuenta porque también está presente en el cáncer gástrico, ¿sí? En pacientes que generan cáncer gástrico por una enfermedad ulceropéptica. Luego tenemos, aparte, las nitrosaminas van a ser sustancias que van a interferir con el uso de algunos antioxidantes tales como la vitamina C. Estos pues pueden servirnos como un factor protector, entonces la nitrosamina al interferir en esta situación pues nos va a afectar. Esto viene a ser particularmente cierto cuando vemos en qué países hay más cantidad de cáncer esofágico, ¿sí? Países con una alta incidencia, al menos que nos justifican esta sospecha del cáncer gástrico, pues van a ser los países asiáticos, muchos de los países asiáticos, ¿sí? Como en la parte norte de China, el Asia Central, ¿sí? El Japón inclusive, o en otras regiones, ahí porque se utilizan muchos medicamentos, muchos alimentos como los pescados secos, ¿sí? Que tienen un gran contenido de nitrosaminas.
y en otros lugares como Finlandia o Islandia, que se utilizan mucho los embutidos o las carnes curadas, también está cierto este factor de riesgo. Aquí a nivel Latinoamérica, pues el lugar donde hay más incidencia es en Argentina. A nivel global se considera una incidencia moderada, pues también es por el alto consumo de charcutería. Otros factores de riesgo que habría que analizar, principalmente Principalmente podemos tener el consumo de tabaco y el consumo de alcohol. Estos por sí mismos no nos van a estar generando lesiones en la mucosa, sino que, pues, por ejemplo, recuerden que son factores de riesgo para presentar el ERGE. Y segundo, dificultan el proceso de cicatrización de las lesiones de la mucosa del intestino y del tubo digestivo. ¿Sí? Pacientes con antecedentes de ingestión de cáusticos, como por ejemplo personas que han pasado por un intento de autólisis. Me imagino que es una palabra que no habían escuchado antes. Autólisis es la palabra correcta para referirnos a un intento de suicidio. ¿Sí? Por eso auto y lisis, destrucción. ¿Sí? Auto de uno mismo, de propio, de sí mismo. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, una persona que tuvo algún intento al consumir alguna sustancia cáustica, como sosa cáustica, por ejemplo, a la larga y con el tiempo de evolución nos puede desarrollar un cáncer gástrico por la gran lesión que ha provocado en el esófago. Pacientes con acalasia, como mencionamos ya, la acalasia va a ser una dificultad para deglutir los alimentos. En ese caso, pues esa retención de los alimentos en el esófago va a provocar irritación, fermentación y otras situaciones que pueden provocarnos sustancias de tipo cancerígeno. Va a ser una lista en orden de importancia de arriba hacia abajo de cada uno de estos factores, según qué tan común es encontrarlos. La tilosis viene a ser una enfermedad hereditaria en la cual hay un crecimiento desmedido de las capas de epitelio estratificado queratinizado. ¿Sí? Vemos un ejemplo en esta imagen de aquí. Es un ejemplo de tilosis. Lo amarillo vienen a ser capas engrosadas de tejido queratinizado. El esófago de Barrett como tal, ya les había mencionado, no es un diagnóstico, pero si nuestro paciente tiene un esófago de Barrett secundario, por cierto, el esófago de Barrett lo encontramos en esta imagen, secundario a una esofagitis por reflujo de repetición, el esófago de Barrett se considera una lesión premaligna. Entonces, si sigue avanzando el esófago de Barrett, pues lo más seguro, casi el 100%, se va a convertir en un cáncer esofágico. Otras situaciones, pues las mutaciones de algunos genes, como el gen P53 en el cromosoma 17. Personas obesas, que la obesidad pues va a ser un factor de riesgo para otras cosas también, pero también es factor de riesgo para el reflujo, y si tiene reflujo podría desarrollarnos un cáncer gástrico. Eso también como aspecto racial, raza blanca y raza negra, más particularmente en varones, pueden desarrollarnos este tipo de cáncer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nos encontramos una persona blanca, obesa, que consume muchos embutidos, toma mucho alcohol, fuma, se encuentra en una edad aproximada entre 55 años tal vez, ¿sí? Tiene historial de enfermedad por reflujo gastroesofágico y de repente llega a decirnos que ha perdido mucho peso y que está teniendo dificultad para tragar los alimentos. Entonces, si tiene todo eso, empezamos a sospechar que algo anda mal por ahí y que puede ser una neoplasia, una situación grave que pone en riesgo la vida, ¿verdad? Entonces, estos factores de riesgo nos van a servir para más o menos darnos una idea, un norte de qué tipo de patología puede tener nuestro paciente. Ese paciente que les acabo de describir también podría fácilmente tener un cáncer gástrico, aunque pues habría otras situaciones o factores o síntomas que nos inclinarían más a pensar en la neoplasia a nivel gástrico y no esofágico. Por lo pronto terminaremos aquí la clase, continuamos mañana con el cáncer gástrico.